Hola, buenas tardes o buenos días, depende mucho de a qué hora vean este video. Regresando a nuestros temas de radio, voy a retomar solamente un tema para que no se les vaya a olvidar, que es parte de las características de la nota, y después ya voy a regresar a algunos elementos básicos que tienen hacer periodismo radiofónico. Una de las características de la nota, y esto es para que lo tengan ustedes en las próximas redacciones que vayamos a hacer, es que los textos deben de ser redactados con 40 golpes o espacios por línea, algo así como no más de 4 líneas por párrafo, esto para facilitar la lectura de los textos. Recuerden que en radio pues redactan primero para después grabar su nota y es más sencillo una redacción así para que pueda ser leída. Los mejores párrafos son aquellos que no exceden las 15 palabras. Es preferible redactar los textos a triple espacio, doble espacio, no dejarlo con el interlineado sencillo, esto para evitar que te pierdas en la redacción también de tu nota. Y podemos emplear los 3 puntos seguidos entre paréntesis porque da lugar o distingue las pausas que tú tienes que hacer, ¿no? En qué momento va una pausa larga, en qué momento va una pausa más pequeña y en qué momento a lo mejor la pausa me indica que va un inserto, ¿no? El que debe de estar ahí. ¿Esto le sirve a quién? También le sirve al editor, porque debemos de recordar que en radio los puestos en una estación de radio es yo soy el reportero, pero también tengo a una persona que edita mi nota y justamente esos paréntesis le van a indicar si ahí puede dejar el silencio que le puede dar como la intención a lo que yo quiero dar a conocer, o ahí va el inserto de mi audio. Entonces esto es para que lo tengan en cuenta. Recordar que la estructura de la nota es entrada, cuerpo y remate. Siempre debe de haber un remate por ahí. En algunas observaciones y retroalimentaciones se los estuve diciendo. Sí está bien el inserto, pero también hay que rematar la nota con, obviamente, rematas tu nota con uno de los datos que no sea tan importante, pero al final es relevante dentro de esta nota, ¿no? La redacción, recuerden, es sujeto, verbo, predicado, siempre, redacción sencilla. En radio, como es de manera inmediata y técnicamente es en presente, o sea, no es necesario decir hoy o esta mañana, hoy por la tarde, a menos de que tu enlace sea ahorita, o sea, durante la conferencia, por ejemplo. Sí, puedes decir, en estos momentos el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, acaba de informar, o en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se activará el plan de N3, ¿no? Porque está sucediendo en el momento, ¿no? Pero si tu nota va grabada, entonces quitarle mejor el tiempo por la parte de que no sabemos si la nota la van a decir ahorita, la van a decir al rato o la pueden decir hasta el día de mañana. Bueno, las fuentes más adelante las vamos a ver, las fuentes de consulta, y el lenguaje radiofónico está compuesto por reglas que hacen posible evidentemente la comunicación. Cada una de ellas aporta un valor necesario para la comprensión de un mensaje. La voz aporta, toda la carga dramática de la nota, ¿no? La palabra es la imagen conceptual, ¿no? O sea, lo que ustedes redactaron es la imagen conceptual, o sea, el concepto, lo que yo quiero dar a conocer. El sonido va a describir el contexto físico, ¿no? Si yo hiciera una nota en vivo, seguramente el sonido de la calle, de una manifestación, pues eso va a contextualizar a la gente en el ambiente físico. La música transmite un sentimiento, pero en notas radiofónicas vamos sin música, porque si no estaremos haciendo cápsulas, ya lo vamos a ver en su momento y en qué momento la música debe de ser parte de nuestro texto. El silencio da la parte de la valoración, o sea, lo dejas abierto para que cada una de las personas decida qué valoración o qué juicio de valor le va a dar a la nota, ¿no? Por eso lo importante de algunos silencios dentro de esta nota, ¿no? Y al final, pues el mensaje radiofónico, ¿no? La parte del inserto y lo que se queda en cada una de estas notas, ¿no? Esto es importante que lo tengan muy claro, el lenguaje radiofónico, y saber qué parte aporta cada uno de nuestros elementos, ¿no? Vamos a ver lo que sigue, que son partes de una estructura de un noticiario radiofónico, ¿no? Los titulares en radio o el teaser en tele o en prensa, por ejemplo, aquellos titulares que vienen en la primera plana, ¿no? Lo que tú puedes ver, que es la parte que te va a traer o la parte que te va a llamar la atención o la parte con la cual tú invitas a tu radioescucha que se quede a escucharte 1 hora, 2 horas, dependerá, ¿no? Los titulares son las notas más importantes del día
en el carácter o en el sentido de las secciones que tú tengas, ¿no? Información nacional, internacional, local, deportes, espectáculos, cultura, lo que tú quieras. Pero serán las más importantes del día. No necesariamente si yo tengo 8 secciones tengo que meter 8 titulares, ¿no? De esas 8 secciones yo tendré que decidir cuál es la nota más importante. Y si yo inicio con local no significa que mi titular tendrá que ser local, ¿no? Tendrá que ser el titular más importante al momento y en el tiempo en el que estoy, ¿no? Si mi noticiario empieza a las 9 de la mañana y a las 7 de la mañana ya hubo una rueda de prensa del presidente, informó algo importante y es más, de manera jerárquica, es más importante que mi nota local, entonces abriría con la nota de lo que informó el presidente de México, ¿no? Este se dice normalmente previo al saludo, antes de saludarse, antes de presentar a sus demás compañeros, después de la cortinilla de inicio del programa, técnicamente vienen los titulares, ¿no? Que es con lo que atraen la atención de su radioescucha. Deben cuidar mucho la jerarquía de las notas. Pueden ser de 4 a 6 notas, 4 notas, 3 notas, dependerá mucho qué tanta información hay. Y la duración es de 2 a 5 minutos. Los datos que se ofrecen son en realidad muy rápidos. O sea, debes de ser muy directo, es el titular. O sea, no vas a decir toda la nota, pero sí lo más importante de esta nota, ¿no? Vamos a ver aquí algunos ejemplos en cuanto a redacción y ahorita les voy a poner unos ejemplos en radio para que vean cómo se escucha, ¿no? Por ejemplo, si mi noticiario, insisto, empieza a las 9 de la mañana, yo empezaría así, ¿no? Arranca el plan DN3 en nuestro país para reforzar los trabajos del COVID-19. Se reduce el número de empresas que no cumplen con la cuarentena, confirman una detención por adulteración de alcohol, en la cual ya hay 25 fallecidos, evita Enrique Alfaro hablar de las narcodespensas y León vuelve a ganar y domina en la Liga Virtual de Fútbol. Esos serían mis 5 notas más importantes con las cuales yo abriría. Evidentemente van fondeadas, llevan un separador entre cada nota, pero eso ya es parte de la producción que se hace en un programa en vivo, ¿no? Esto que ustedes estarían viendo sería como la parte de la redacción, el guión, ¿no? Vamos a escucharlo, pero ahora en audio, para que ustedes lo puedan identificar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En Jalisco, 14 municipios reportan casos activos de COVID-19. En Puente Grande continúa el contagio. Aumentó a 40 el número de enfermos. Se incrementa a 406 los enfermos de COVID. Sí, ok. Ahora vamos a escuchar otro de otro día. Si aquí nos fijamos es del 29 de abril. Le voy a dar play. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En las últimas horas se registran 13 nuevos casos de COVID-19 en Jalisco. Destaca el aumento de contagios en personal de salud de Puerto Vallarta y en Puente Grande. En el estado suman 387 los enfermos de... Ok, esto que escuchamos son los teasers de un programa de Metrópoli. Buenas tardes, Metrópoli. Fue del 29 de abril y del 30 de abril, 2 días diferentes en los cuales se leen los titulares, ¿no? Esa es la importancia de los titulares y esos son los titulares. Hay otra parte dentro de un programa radiofónico que es importante, que viene casi por después de los titulares, entra el saludo de los conductores, las redes sociales, algún comentario o mencionar la fecha, mencionar la hora y demás, y posterior técnicamente, después de esto, en muchos de los programas o de los noticieros de radio, siguen con un resumen de la información, ¿no? O con un avance de noticias, que es un resumen, justamente desglosando ya la parte de estos titulares, o sea, la información que ya se dijo en los titulares, pero desglosando y dando un poco más de datos y más de información, ¿no? ¿Para qué se hace esto? Para que si la gente no se va a quedar a escucharte los 60 minutos, al menos ya se vaya con la información completa en los primeros 7, 8 minutos, porque ya escuchó los titulares y porque ya escuchó el resumen de estas notas, ¿no? El resumen nunca debe de reflejar las valoraciones personales de quien lo escribe. Por mucho que el autor del texto se haya permitido alguna otra licencia, no debe de reflejar valoraciones personales, ¿no? Es como en las notas radiofónicas, no debe de ir tu punto de vista, es simple y sencillamente un resumen de noticias. El resumen debe de incluir todas las ideas principales del suceso narrado y también se deberán de incluir
estas ideas principales de este suceso narrado y puede incluir las voces de los protagonistas del hecho, si tú quieres mencionarlo o soltarlo, un fragmento de pocos segundos, 7, 8 segundos a lo mejor. Posterior ya el reportero seguramente explicará más a detalle la nota y debe de contener al menos una noticia de cada una de las secciones. Aquí sí deberás de meter al menos una noticia de cada una de las secciones que tú tengas en tu estructura de noticiario. Una local, una nacional, una internacional, una deportiva, una de cultura y una de espectáculos, ¿no? Por mencionar yo estas secciones, puede que en sus programas nada más existan locales, nacionales y deportes, ¿no? Se debe de leer de una forma clara y la duración de este resumen pues no deberá de exceder los 7 minutos porque después se vuelve muy pesado nada más la lectura de noticias, ¿no? Si me voy al resumen, por ejemplo, si ustedes recuerdan, aquí estaban mis titulares y en mi resumen, por ejemplo, está exactamente la misma jerarquía de notas. Nada más que evidentemente pues está más extensa esta redacción, ¿no? Mi titular nada más me decía, arranca el plan de N3 en nuestro país para reforzar los trabajos del COVID-19. Ya mi nota como tal en el resumen comienza, ¿no? A partir de este lunes comienzan la aplicación de planes de N3 y Marina para reforzar la estrategia para atender la epidemia del coronavirus. Sin embargo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador que la situación no ha rebasado a los servicios de salud. Sí, ya, si ustedes se fijan en este resumen, ya está especificado quién lo dijo, ya está especificado cuándo va a arrancar, ya está especificado por qué es que va a arrancar y también, evidentemente, que no es porque los hospitales ya estén rebasados en los servicios de salud, simple y sencillamente va a reforzar los planes que ya se tenían establecidos, ¿no? Ya hay más detalles de la información, ya hay más datos, no está todavía la nota completa y tampoco todavía no está la voz del presidente, ¿no? Eso ya más adelante el reportero en su nota grabada o en vivo ya podrá decir esta información, pero mientras yo ya garanticé que mi radioescucha tiene esa información. Sí, voy a ir a otra de las notas. Igual, la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que bajó del 13 al 6% el número de empresas no esenciales que han parado actividades por la emergencia. La otra nota es la Fiscalía del Estado de Jalisco confirma que hay una persona detenida y vinculada a proceso por la adulteración de alcohol, que hasta el momento ha causado la muerte de 25 personas en Tamazula y Mazamitla y que ha intoxicado a 77 personas en total. Igual, en esta nota ya estoy diciendo quién lo informa, en qué municipios fueron, cuántas personas han fallecido y cuántas personas son intoxicadas y evidentemente por qué es que se dio esta detención, ¿no? El gobernador Jalisco Enrique Alfaro declinó hablar sobre la entrega de despensas de presuntos miembros de la delincuencia que realizaron en menos 5 municipios del estado, entre ellos Zapopan. En mi titular de arriba, si ustedes recuerdan, nada más evita Enrique Alfaro hablar de las narcodespensas. Sí, y en los deportes pues ya también se explica, en la actividad de la Liga MX, el uruguayo Nicolás Sosa sigue siendo dominador de los controles y llevó el triunfo espectacular del Club León 5-1 sobre Kevin Mercado de los Rayados del Necaxa y con esto León con 19 puntos es el líder general de la liga virtual. También ya está toda la información más desglosada y este es un resumen de noticias que va técnicamente después de cortinilla de entrada, titulares, saludo de los conductores, resumen de la información. Posterior, entran ya de lleno las noticias y podrán iniciar con noticias, a lo mejor siguiendo la misma jerarquía, entran con esta nota del presidente y ahí podría entrar la nota grabada del reportero o bien hacer el enlace con el reportero que cubrió esta noticia, ¿no? Estos son los dos primeros elementos que vamos a ver de un noticiario, que es la parte de los titulares y la parte de los avances de noticias o resúmenes, como se le conoce en radio, ¿sí? Entonces, es importante que los vayan identificando, es importante que no pierdan de vista y no dejen de monitorear sus programas para que puedan ir identificando estos dos elementos que vamos a agregar en sus programas de Sin Filtro. Muchas gracias.